La mía, la suya, la de todos y todas. Amigos y amigas, yo quiero presentarles a Andrea Cardona. Ella es guatemalteca, centroamericanísima, y va a comenzar una aventura, porque ella ya ha caminado por el ámbito de las aventuras y ha tenido un éxito increíble, y por eso la tenemos nosotros como noticia especial esta mañana, sin duda alguna. Así que Andrea Cardona tiene, voy a ir pasando aquí mismo una serie de diapositivas que tenemos de Andrea, porque ella es una muchacha que tiene una historia impresionante. Es una campeona. Dice que existen solo 14 montañas en el mundo que se elevan más de 8.000 metros sobre el nivel del mar. Solamente 2 de estos picos pueden ser escalados consecutivamente, sin bajar hasta el campo de base, en menos de 24 horas. Estos picos son el Everest, que es el punto más alto del planeta, con 8.850 metros de altura, y el Lhotse, que es la 4ª montaña más alta del mundo. Luego de muchos intentos, este desafío fue completado por primera vez en el año 2011 por Michael Horst, Garrett Madison y su cliente Tom Haldane. Hasta el día de hoy solo hombres han sido capaces de lograr esa meta. Andrea Cardona lleva más de 2 años y medio entrenando con el guía de montaña Garrett Madison para convertirse en la primera mujer que complete este desafío. El primer intento de Andrea es ascender a ambas cimas y se va a producir un día de estos, digámoslo así, ahorita. Pero yo tengo a Andrea en Guatemala y quiero que Andrea, luego de saludarla y felicitarla, les cuente a ustedes esa historia, cómo nace esta historia de alpinismo que la lleva ahora a enfrentar ese reto y esa meta. Andrea, buenos días, adelante. Buenos días, doña Amelia, qué gusto saludarlas en Costa Rica y por darme este espacio para contar un poco sobre esta aventura. ¿Cuándo comienza esta aventura? ¿Hace cuántos años usted decidió voy a ser alpinista, voy a subir a los picos más altos del mundo? Mire, la verdad es que nunca había soñado con escalar montañas, o sea, de niña yo quería ser como Indiana Jones, solo eso tenía seguro. Pero bueno, yo tenía una historia de asma donde a veces, no sé, me quedaba en cama muchos días y pues decía, no sé qué va a ser de mi vida, pero me encantaba jugar en el jardín, estar afuera, ir con mis papás de vacaciones. Todo eso tuvo un giro porque a los 15 años mis papás se divorciaron y pues tuve la oportunidad de ir a vivir con mi mamá y su nueva familia al lago Atitlán, que es un lago muy lindo aquí en Guatemala, y ahí empecé a estar en contacto aún más con la naturaleza. Y me recuerdo que ya a los 18 años yo sabía que quería estudiar una carrera en turismo, una carrera que me permitiera viajar, y es así como me gano una beca para ir a estudiar a Italia. Estuve ahí casi 5 años, trabajé un poco en hotelería, pero algo estaba faltando, y es esa necesidad de aventura que tenía desde niña. Entonces dije, voy a ahorrar para poderme ir en un viaje de 6 meses a Asia, a la India y a Nepal. Y es precisamente con ese viaje que cambia el rumbo de mi vida. Nunca me imaginé que iba a terminar en las montañas, pero de alguna forma me estaba llevando hacia ellas. Entonces, en 2007 escalo mi primera montaña y empiezo a trabajar también como guía de turismo de aventura. Esa primera montaña fue en Nepal, el Island Peak, con 6.200 metros, y realmente fue epifánica la experiencia porque surgió una nueva pasión. La montaña de alguna forma reunía los 3 elementos que más me gustaban, como el reto, la naturaleza y el deporte. Entonces es así como nace, digamos, este interés, y para ese entonces yo guiaba 2 veces al año grupos al campamento base del Everest. Por eso, entonces después de esa montaña es cuando llego al campo base y digo, bueno, yo vengo aquí 2 veces al año y veo esta montaña de abajo para arriba, pero ¿cómo se verá el punto? ¿Cómo se verá el mundo desde el punto más alto que existe? Uh-huh. Y pues desde ahí empieza la investigación sobre qué posibilidades tenía de lograrlo. Y me di cuenta que si entrenaba casi que exclusivamente para ese reto durante los próximos 3 años, tal vez iba a tener alguna posibilidad de lograrlo. Las estadísticas hasta el momento decían que de 10.000 personas en la historia que lo habían intentado, solamente 3.400 lo habían logrado.
y de esas 3.400, el 7% solamente eran mujeres y el 10% tenía de fatalidades. No había en ese entonces ninguna representante en Centroamérica que lo hubiese hecho, y pues es así que surge ese proyecto, definiendo este sueño, luego haciendo un plan estratégico de cómo se iba a ir logrando poco a poco a través de distintas montañas ese entrenamiento necesario, vivir todo lo que iba a vivir potencialmente en el Everest. Y después finalmente en 2010 tengo la oportunidad de hacer el intento, aunque yo sabía que tenía, bueno, 1 de cada 3 personas lo logra. Entonces es como tener ese compromiso de entrenar y de invertir todo lo que yo tenía esos 3 años sin saber realmente si lo iba a lograr. Pero pues se dio en 2010 gracias a el trabajo en equipo y todas las personas que me apoyaron en el camino. No fue fácil. Estuve muy orgullosa de ser la primera mujer en Centroamérica y representar esta región a nivel femenino en el Everest. Y después del Everest pues ya vino las 7 cumbres, una travesía en esquís a los 2 polos, en donde tuve la oportunidad de volverme la única persona en toda Latinoamérica en lograr este reto. Entonces lo que viene ahora es un paso lógico después de haber, digamos, construido esta plataforma y estos récords, primero a nivel regional, luego a nivel latinoamericano. Y ahora si logro hacer este desafío me volvería la primera mujer en el mundo que lo logra, y de verdad me siento tan orgullosa de pertenecer a esta región y de todo el potencial y todo el mensaje que se puede dar con esto. Andrea, ¿cuántos años tiene? Y además de eso, ¿cuántas montañas ha subido usted? Yo tengo 32, empecé mi carrera hace 7 años y medio y he escalado tal vez unos 25 picos nevados. Y además de eso he hecho muchas caminatas o trekking largos en muchos lugares en el mundo. ¿Qué le dicen sus papás cuando ven a una muchacha de 32 años en esas aventuras? Yo creo que, bueno, tal vez fui algo precoz. Mis papás me tuvieron cuando ambos tenían 20 años y yo siento que de alguna forma he crecido con ellos, pero mi mamá me ha apoyado muchísimo. Ella me da mucha confianza, es una fuente de inspiración y de fortaleza para mí. Aún me recuerdo cuando estaba en el campo 4 a 8,000 metros yendo hacia la cumbre y cuando yo la llamé por satelital para contarle que ya iba para la recta final, y según yo para decirle que no se preocupara, pero lo que mi mamá me dijo en realidad, porque me escuchó la voz tan cansada, es: Andrea, yo ya te visualizo la cumbre, tú para mí ya llegaste. Entonces ese es el tipo de confianza que ella me ha dado, y es tan importante que nosotras como mujeres nos apoyemos y transmitamos eso, ¿verdad? A todas, esa confianza de que podemos lograr las cosas, porque definitivamente como mujeres nos cuesta el doble llegar a donde llegamos. ¿Cómo es un día en la vida de Andrea Cardona? Cuando estoy en la ciudad, aquí en Guatemala, subo muchísimas gradas, porque son los músculos que necesitan fortalecer. A nivel de entrenamiento, le cuento, los fines de semana me voy a los volcanes. De hecho, si estuviera en Costa Rica me iría al Chirripó. Eso es un buen entrenamiento. Y luego cada cierto tiempo, cada 2 meses, hago ya expediciones en otros lugares. Pero fuera del entrenamiento, en Guatemala yo tengo una empresa que se dedica al bienestar y la salud empresarial. Pues llevamos programas y calidad de vida a las empresas a través de un equipo de nutricionistas, de entrenadores, actividades al aire libre, actividades de motivación. Y es como a mí me gusta aportar a mi sociedad, ¿verdad? Con bienestar, con cosas que puedan ser positivas, erradicando, por ejemplo, la obesidad, que Guatemala tiene el 10º lugar en el mundo, pero hay otro problema que no ha sido realmente considerado tanto y que es urgente, que es la desnutrición. Y es por eso que ahora me estoy aliando con Nutrivida para poder apoyarlos en esa causa, porque 1/3 de los niños de Centroamérica sufren de desnutrición. Qué lindo, Nutrivida. Nosotros también somos madrinas de Nutrivida, un hermosísimo proyecto de responsabilidad social para ayudarle a los niños en su alimentación. Andrea, vamos a ver, esto hacerlo no es fácil, se necesitan y requieren muchos apoyos, y ahora casi que queremos que la bandera guatemalteca está ahí, pero que tome todas las banderas centroamericanas y representes a este pequeño lugarcito del mundo que es Centroamérica.
Así es, y sabes, con mucho orgullo, porque esa es la necesidad, yo creo que tenemos, esa necesidad de unirnos como región para crecer económicamente, para resolver problemas sociales como la desnutrición, y pues ese potencial lo tenemos ahora, y me encantaría que a través de esa expedición pudiéramos comunicar esa unidad, ¿verdad? Como región, porque unidos somos más fuertes. ¿Con cuántas personas vas a asumir este reto y en qué consiste específicamente este nuevo reto? Mira, voy a subir más o menos con 10 personas, es mi expedición, y bueno, este reto inicia así: un vuelo de 2 días para poder llegar a Katmandú. De Katmandú se toma un vuelo para poder llegar al inicio de la caminata que nos llevará al campamento base del Everest. Es una caminata de 10 días. Al llegar a la base del Everest es allí cuando empieza el proceso de aclimatación, que es cuando uno sube y baja varias veces de la montaña para ir adaptando el cuerpo lentamente. Entonces, ese proceso dura más o menos 1 mes y medio, y a finales de mayo vamos a tener la ventana de tiempo, o es cuando no hay viento en la cumbre, en donde podemos tener la oportunidad de llegar hacia la cumbre. Entonces, es un proceso muy largo, van a ser 2 meses, 1 mes y medio por lo menos durmiendo en carpa, derritiendo nieve para poder tomar agua, comiendo comida deshidratada cuando estamos arriba del campo base, y que tenemos que tener mucho enfoque y disciplina para hacer bien ese proceso, porque hay tantas cosas que podrían no darse para hacer, digamos, ese milagro de llegar a la cumbre, y sobre todo trabajar en equipo, ¿verdad? No se puede llegar solos a la cumbre, sino trabajando en equipo, teniendo armonía y ayudándonos unos a los otros. Y una vez que llegas a la cumbre, ¿qué va a pasar? Bueno, entonces después de ese proceso de casi 2 meses, se llega a la cumbre y es ahí cuando empieza a correr el tiempo. Tengo 24 horas para bajar de la cumbre del Everest hasta el campo 4, más o menos 1000 metros de desnivel, porque tengo que ir un poco más abajo, y luego subir 850 metros para ir al Lhotse, que es la 4ª montaña más alta del mundo y está justo al lado. Entonces, Amelia, yo me recuerdo cuando estaba bajando del Everest en 2010 y que yo no tenía la fuerza para dar un paso más. O sea, me costaba bajar, imagínate subir. Yo ahora necesito tener esa fuerza, sobre todo mental, de decir, estoy bajando, pero aún necesito poder subir. Y por eso cada paso que uno da es fundamental, no podemos dar ningún paso en falso. Y bueno, si esto es porque ahora tengo no solo la presión de tiempo, ¿verdad?, que es en menos de 24 horas, sino también otras mujeres de otras regiones del mundo que lo están intentando, porque es uno de los últimos desafíos donde uno podría hacer un récord mundial como mujer. Y pues por lo mismo estas 2 cosas se agregan a la dificultad de todo lo que queremos hacer. Podríamos preguntarte muchas cosas, pero no queremos distraerte de esa meta que tenés, Andrea. Y con la idea, repito, de que esto no es fácil. Has conseguido muchos apoyos, necesitas más apoyos. ¿Qué necesitas para poder cumplir con esta meta extraordinaria y convertirte en la primera en el mundo? Pues definitivamente los patrocinios son siempre importantes y necesarios para este tipo de aventuras y de hazañas, porque los costos son muy altos, pero sobre todo a mí me gusta ofrecer algo que sea beneficioso para ambas partes, ¿verdad? Que se use esta expedición como una plataforma de comunicación para cosas positivas. Entonces, el empoderamiento femenino, las causas sociales que queramos resolver en nuestra región, y me encanta tener ese tipo de aliados. Las grandes metas se logran solo trabajando en equipo, y pues están cordialmente invitados todas las personas que se quieran unir a estos 2 meses de pura aventura y de comunicación de cosas positivas, y espero que lo podamos hacer a nivel centroamericano. Qué bonito que alguien aquí en Costa Rica que tenga plata se una y patrocine una aventura como esta, pero ¿qué se hace? ¿Cómo se localiza? ¿Cómo se contacta con la gente que te ayuda en ese aspecto, Andrea? Bueno, a través de mi correo info@andreacardona.com, tengo una página que también se llama andreacardona.com, y pues ahí yo tengo un equipo aquí en Guatemala donde nos podemos poner en comunicación, y pues ya entendiendo las necesidades de cada marca o de cada empresa, podemos organizar algo que, como le digo, sea beneficioso para ambas partes. Me encanta.
Me encanta, me encantás, qué linda voz, que se siente, qué buena vibra, qué sonrisa más linda te hemos visto también en las fotografías que tenemos tuyas, y qué ilusión, Andrea, qué ilusión de que una centroamericana pueda, ya ha hecho muchísimo, pero pueda cumplir con esa meta de ser la campeona del mundo, la primera mujer en el mundo que lo logre. Te deseamos lo mejor y vamos a estar atentos e informándole a Costa Rica también de tu desempeño en estos meses de enorme esfuerzo que van a empezar ahorita. Muchas gracias, Amelia, por ese espacio, por esa buena energía, y con muchísimo orgullo llevaré la bandera de Centroamérica hasta lo más alto del mundo. Mucha suerte. Andrea Cardona, una campeona, ¿vieron ustedes? Ahora quiere ser la primera del mundo. No sienten la vibra, hasta que yo me siento aquí toda llena de vibra buena. Qué linda voz de muchacha, qué bonita energía que tiene, y qué bonito que nos habla de algo tan espectacular como lo que nos está hablando, con esta tranquilidad y esa certeza de que ella lo va a intentar porque ella siente que lo puede lograr, ¿verdad? Así que las mejores vibras para Andrea Cardona, personaje de hoy aquí en Nuestra Voz, la mía, la suya, la de todos y todas, y tendremos más de Andrea en ameliarueda.com sin duda alguna. Hacemos una pausa y ya regresamos. Responsabilizar a los miembros que incumplan con una serie de valores y de principios importantes estando en la administración pública, si no me equivoco. Aquí tengo a don José María Villalta para que hablemos inicialmente de esos acuerdos del Frente Amplio y en particular de don José María. ¿Se puede? Buenos días. Sí, buenos días, claro, con mucho gusto, doña Amelia. Efectivamente, en el Congreso que acabamos de terminar, se tomaron resoluciones importantes, como por ejemplo fortalecer el proceso de selección previa de personas que van a aspirar a candidaturas, que haya un mecanismo previo de filtro para verificar que cumplan con una serie de principios éticos, incluyendo estar al día con la caja, no tener antecedentes penales de ningún tipo, ni denuncias de hostigamiento sexual o casos de violencia doméstica u otro tipo de situaciones que son incompatibles con nuestros principios. También se fortalecieron los mecanismos de revocatoria de mandato para autoridades partidarias, dirigentes. Si hay un presidente de un comité que no está dando la talla, que pueda convocarse la asamblea y previo a un proceso exigirle rendición de cuentas a todos los niveles, incluso de las máximas autoridades partidarias. Mejorar la representatividad de los distintos sectores en los órganos partidarios. Se amplió la cuota hasta un 33% como mínimo de participación de personas jóvenes en todos los órganos partidarios. Se incorporó también la paridad horizontal para garantizar verdadera equidad de género en las listas. En la elección pasada el Frente Amplio eligió diputados en todas las provincias, pero solo en una provincia lleva encabezando una mujer, por eso nuestra bancada tiene más hombres que mujeres. Eso se va a acabar a partir de la próxima elección, porque va a existir la obligación de que en al menos 3 provincias tengan que encabezar mujeres, o 4 provincias, eso se rifará, y si en una provincia un año encabezó un hombre, en la elección siguiente tendrá que encabezar una mujer, entre otros cambios que van en esa dirección, doña Amelia. Me parece bien, o sea, fortaleciendo el partido, José María, para las próximas elecciones. Pues sí, el partido tiene que fortalecerse, adaptar su estructura a la nueva realidad. Todavía no estamos pensando tanto en el proceso electoral, sino más bien en cómo adaptar la estructura partidaria a la nueva realidad. El partido tuvo un crecimiento importante en la elección anterior, pero las estructuras partidarias no estaban adaptadas a esa realidad, eran estructuras pensadas para un partido pequeño, y la idea es que nuestros estatutos, nuestra organización responda a la mayor pluralidad y diversidad que tenemos ahora. Don José María, el Frente Amplio se reúne con el presidente y veo a la par sentado a don Melvin Jiménez, critica algunas cosas importantes, todo esto con miras a qué va a pasar el 1 de mayo y si se va o no a reelegir al PAC en la presidencia de la Asamblea Legislativa. Aparte de las críticas, el Frente Amplio parece, y usted me corrige, el Frente Amplio apoya la presidencia, un directorio multipartidista y la presidencia para el PAC.
pero no para Henry Mora. ¿Cómo está el tema? ¿Eso es así o no es así? ¿Es para Henry Mora o es para pedirle al PAC que presente una alternativa que no sea Henry Mora? ¿Cómo está el tema? Sí, mire, el Frente Amplio ha hecho una revisión de este primer año en la gestión legislativa y creemos pues que como en todo ha habido aciertos y errores, pero creemos que es un error en un parlamento multipartidista tan fragmentado que un partido tenga el control del directorio, como pasó con la Unidad Social Cristiana en el periodo anterior. Por eso le hemos planteado al presidente que con base en una agenda, esto es importante, nosotros no negociamos por puestos, porque nos nombren a alguien en alguna institución, sino o los lleven a viajar. O que nos lleven a viajar, sino con base en una agenda de proyectos que nos interesa que avancen, que nos interesa que caminen, negociar una nueva conformación del directorio, abriéndole la posibilidad a propuestas que han hecho otras fracciones de que sea una integración multipartidista, que la mayor cantidad de partidos estén representados. Nosotros pensamos que la presidencia debería estar ocupada por un diputado del partido de gobierno para facilitar la coordinación con el gobierno, pero no estamos en este momento poniéndole un nombre. Pues don Henry en su gestión igualmente ha tenido aciertos y errores, pero si no fuera viable mantener su postulación, nos parece que hay otras personas que también podrían ocupar muy bien ese cargo, doña Emilia Molina, doña Marcela Guerrero, por citar dos nombres, pero no estamos en este momento poniéndole nombre, le estamos planteando al gobierno, abramos una negociación con base en una agenda, buscando proyectos de consenso con todas las fracciones, y a partir de ahí que se negocie la integración de un directorio multipartidista donde ningún partido tenga todo el control, como pasó en la elección en el periodo anterior. Principal acierto y principal desacierto de Henry Mora en la Asamblea Legislativa, se lo pregunto porque me dice que ustedes hicieron una valoración, un estudio antes de reunirse con el presidente. Bueno, a mí me parece que don Henry Mora es una persona conciliadora, una persona de diálogo. Me parece que él no es, como lo han tratado de pintar, una persona autoritaria, más bien es una persona dispuesta a escuchar. El principal desacierto yo creo que es en la gestión administrativa del Congreso. Yo no sé qué les pasó, cómo se les ocurrió permitir que se nombre a la presidenta del PAC en una plaza que ni siquiera estaba bien justificada, o cómo permitieron tanto desorden con el manejo de los nombramientos. Don Henry lo que dice es que él no tenía mayoría en el directorio, pero me parece que él debió haberse desmarcado más claramente de eso, o esa directriz absurda que dictaron de restricción de la información, que desde que la dictaron ya se sabía que se iba a caer en la sala constitucional. Me parece que en la gestión administrativa de la Asamblea sí ha cometido errores importantes. Yo ¿Hay no me respetado procedimientos, don José María? ¿Considera usted que hay respetado procedimientos? Me parece que es una gestión muy similar a la de los últimos presidentes legislativos. No ha hecho ni mejor ni peor que otros presidentes que estuvieron antes, que también tuvieron que interpretar el reglamento para aprobar el presupuesto, ¿no? Me parece, por ejemplo, lo del presupuesto, hizo una interpretación que estaba al límite, que se cayó en la sala, pero que es muy parecida a la que hicieron otros presidentes de Liberación Nacional, que tampoco tenían mayoría y que trataban de aprobar proyectos del gobierno. Me parece que eso está dentro de la práctica común de los últimos presidentes legislativos. El principal reproche que yo le hago es en la gestión interna de la Asamblea. En la gestión interna de la Asamblea. Sí, en la gestión administrativa, de todas las cuestiones de nombramientos y plazas y falta de transparencia en la gestión administrativa. ¿Cómo ve usted que llega este directorio, el gobierno, la Asamblea a este 1 de mayo? Bueno, veo que llegan muy desgastados, llega la Asamblea muy desgastada, llega el gobierno muy desgastado. Es un desgaste que no se corresponde para el poco tiempo que tienen de gestión. Eso me preocupa. Digamos, no es que el gobierno se ha embarcado en realizar grandes y profundos cambios sociales, y por eso hay una gran confrontación, y por eso es el desgaste. Me parece que
que es un desgaste muy acelerado, y eso tiene que ver con, por supuesto, con errores con que se han cometido, con falta de capacidad para dialogar con otros sectores sociales y políticos, con una pésima comunicación, y pues también con una actitud muy hostil de una parte de la oposición que le está aplicando una receta que no le gustaría que se le apliquen a ellos. Ahora, José María, ¿usted está de acuerdo con esto que usted llama interpretaciones límite? ¿Ustedes, por otro lado, apoyan el Frente Amplio candidato que usted admite que ha sido poco transparente? Bueno, como le digo, yo creo que don Henry Mora ha tenido aciertos y errores. Cuando me refería a interpretaciones del reglamento al límite, pues estaba pensando en el ejemplo de la aprobación del presupuesto, que como le digo no es muy diferente que lo que tuvieron que hacer otros presidentes de Liberación Nacional para lograr la aprobación de sus respectivos presupuestos. Son interpretaciones que se pueden caer como no se pueden caer en la Sala Constitucional. En este caso la Sala Constitucional le enmendó la plana al presidente legislativo. Si fuéramos a satanizar a un presidente legislativo porque la Sala Cuarta le declara inconstitucional un proyecto, habría que poner en el banquillo de los acusados a todos los últimos. No recuerdo alguno a que no le haya pasado eso. Sí, pero eso no quiere decir que actuaron bien unos y otros no, o sea, eso no quiere decir... No quiere decir que necesariamente sea justificada su actuación. Exacto. Ciertamente. Yo creo que en el caso de don Henry, esa interpretación que hizo para lograr la aprobación del presupuesto está dentro del margen, dentro de sus funciones como presidente legislativo, puesto que como diputado de gobierno tiene que lograr que avance el presupuesto de su gobierno. Es que si no, si el presupuesto de un gobierno en el primer año no se aprueba, pues realmente ese gobierno ya entra muy limitado para poder cumplir su plan de gobierno. Yo lo trato de aplicar a lo que yo viví como diputado. Uh-huh. En el primer año, cuando entró doña Laura Chinchilla, a ningún diputado de oposición nos pasó por la cabeza no aprobarle el presupuesto a doña Laura, porque era el primer año. Había que darle la oportunidad de que ponga en marcha sus proyectos, de que intente cumplir con su plan de gobierno, y también ese presupuesto tenía déficit y también tenía cosas que podían cuestionarse, pero a mí siempre me pareció que fue excesivo el nivel de oposición que se le hizo al presupuesto del primer año, porque hay que darle la oportunidad al gobierno a que demuestre en la práctica a ver si puede gastar mejor los recursos, si puede mejorar la gestión, si puede ser más eficiente, y más bien ahora en el segundo año hacer una evaluación de cómo gastó en ese primer año el gobierno. Pero bueno, volviendo a don Henry, doña Amelia, yo creo que él ha tenido, como le dije, aciertos y errores. Nosotros no vetamos su candidatura, pero también reconocemos que tiene un desgaste importante y que eso no se puede ignorar en política. Si ese desgaste es muy grande, me parece que la fracción de gobierno debe considerar la posibilidad de incluir otros nombres que no sean tan adversados en las demás fracciones, porque si no igual no van a conseguir los votos, y eso es una realidad independientemente de si a mí me cae bien o mal un candidato. Sí, no es personal, nada que ver. Melvin Jiménez, contacto Ministerio de la Presidencia, Asamblea Legislativa. Víctor Morales, que termina siendo el interlocutor. Usted tiene experiencia en Asamblea, ¿cómo ve esto? ¿Es parte de ese desgaste que usted señala? ¿Cómo lo ve? Sin duda, lo veo muy mal. Me parece que en el pasado yo cuestioné a otros ministros de la Presidencia porque tenían poco contacto con los diputados, pero creo que Melvin Jiménez lo supera en esa falta de una comunicación fluida, cercana. Me parece que ellos no han entendido que el ministro de la Presidencia no puede estar sentado ahí en su sillón en casa presidencial y pretender manejar los hilos a control remoto. El ministro de la Presidencia tiene que ser un soldado, tiene que estar en el campo, tiene que estar ahí metido, hablando con los diputados, con los sectores sociales, negociando. No es un ministro de escritorio, no es un burócrata, es una persona de acción, y eso no lo han entendido. Me parece que la comunicación con Melvin de todas las fracciones, incluso de la del Frente Amplio, que no tiene una actitud hostil a priori contra el gobierno, que
tratamos de buscar puntos de acuerdo. La comunicación ha sido muy mala, y esa práctica de entonces dejar que Morales Zapata sea el interlocutor a la sombra, el que por lo bajo busca arreglar las cosas, me parece que no es transparente, no es correcta. Por allá anda en la Asamblea Legislativa Víctor Morales promocionándose como que con él es el vocero, él es el que puede arreglar las cosas, él es el que puede buscar las negociaciones, y los diputados de las otras fracciones dicen, bueno, pero usted también es un diputado, usted no es jefe de fracción, usted no es ministro, ¿cómo es que está haciendo a la sombra ese papel promocionándose como el que le habla al oído al presidente? Eso obviamente no es transparente, y se presta para todo tipo de suspicacias y desconfianzas, que es lo que ha imperado lamentablemente en este primer año. Y que fortalece el desgaste del que usted nos está hablando. Sin duda alguna fortalece ese desgaste, claro que sí. Cuando se desgasta tanto en un primer año un gobierno, ¿qué pasa? Y una asamblea legislativa y una relación entre gobierno y asamblea legislativa, ¿qué escenarios de cambio pueden darse para que inicie un proceso de cero hacia arriba? Bueno, cuando un gobierno se desgasta tanto, sin haber podido hacer la mayor parte de lo que se propuso hacer, perdemos todos, pierde el país, porque nos enfrentamos a la posibilidad de varios años perdidos. Todos los gobiernos llegan a un nivel de desgaste donde ya no hay retorno, ¿no? A un nivel donde ya empiezan a contar el tiempo para la salida. Usualmente pasa entre el segundo y el tercer año. Que sea tan prematuro ese desgaste, lo que implicaría es que don Luis Guillermo Solís se va a ver muy dificultado para cumplir ese plan de gobierno que presentó al electorado, y ante eso perdemos todos, porque en ese plan de gobierno hay acciones urgentes que el país necesita. Me parece que se impone hacer borrón y cuenta nueva, es decir, va de nuevo corregir las acciones, las prácticas que se han venido realizando incorrectamente, buscar un verdadero diálogo con todos los sectores, pero sobre la acción, no hacer diagnósticos en una oficina, sino sentar a todos los sectores y proponer acuerdos sobre los temas. Me preocupa, por ejemplo, que ese desgaste se expresa ahora cuando el gobierno recién está empezando a proponer la reforma fiscal que tiene que hacer. Usualmente el desgaste es después de que logró la aprobación de la reforma fiscal. Así pasó con doña Laura Chinchilla. Y esa reforma fiscal, independientemente de la propuesta concreta del gobierno, que tiene deficiencias que también en el Frente Amplio le hemos criticado, esa reforma fiscal es necesaria para el país. Costa Rica necesita una reforma fiscal. Y por hacer mal las cosas, por hacerlas torpemente, están entrando ya con el debate de la reforma fiscal perdida, ¿no? Con todo el mundo en contra, sin prácticamente aliados en un tema que es tan importante y tan escabroso. Y eso nuevamente lo que va a provocar es que en estos 4 años no se logre ninguna reforma fiscal, a pesar de que es urgente que haya una reforma fiscal. Ya se nos acaba el tiempo, lástima, don José María, pero le quiero preguntar, si el Frente Amplio tiene críticas serias, profundas al gobierno, ¿por qué le dan el apoyo sin pedirle o exigirle cambios al gobierno para dárselo y para que sea más fructífero a la final el trabajo? Bueno, esa es una interpretación suya. Nosotros, por supuesto, que le estamos exigiendo cambios. La carta que enviamos deja ver algunas cosas. ¿Como cuáles, don José María? Bueno, sobre el planteamiento de una agenda, ahí le planteamos una serie de temas que creemos que tienen que avanzar en la Asamblea Legislativa, que están ignorados. Le damos nuestra visión de la reforma fiscal, de la comunicación con el Parlamento, con los distintos sectores sociales, pero la carta es muy general. Las negociaciones que vienen de aquí al 1 de mayo son aquellas en las que se tienen que amarrar esos compromisos. Le decía al comienzo de esta entrevista que el Frente Amplio tiene la ventaja de que no va a negociar un apoyo a cambio de puestos o de nombramientos o de beneficios personales para sus diputados ni para nadie, sino a partir de una agenda. Y por supuesto que en esa negociación que viene
También vamos a exigir una actitud distinta en la relación con la Asamblea Legislativa, con los sectores sociales, que se replantee la discusión de la reforma fiscal, porque así ¿En como algún momento han contemplado pedir la renuncia de Melvin Jiménez y pedir un fortalecimiento en el Ministerio de la Presidencia a todo nivel? Sí, para promover eso. Sí, hemos planteado el necesario cambio de rumbo y fortalecimiento del Ministerio de la Presidencia a todo nivel. No hemos planteado la renuncia de don Melvin Jiménez, pero nos parece que don Luis Guillermo tiene que analizar y tiene que escuchar y tiene que ver las opciones, y si Melvin es su hombre de confianza y no tiene otra persona que poner ahí, pues tendrá que cambiar radicalmente el accionar de ese ministerio en el tiempo que queda, porque si no esto se va a seguir deteriorando. Muchas gracias a José María Villalta, del Frente Amplio. Don José María Villalta, aprovechamos para conversar con él sobre ciertas cosas que tienen mucha actualidad a Costa Rica, creo yo, y que le da a usted elementos de juicio para poder opinar sobre lo que está pasando. Hacemos la pausa grande, la que nos lleva hasta mañana a las 7 de la mañana, para poder estar con ustedes. Los invitamos a que en ameliarueda.com vean el desarrollo de muchas de las informaciones que hemos compartido con ustedes esta mañana, y que mañana nos encontremos de nuevo a las 7. ¿Les parece? Que tengan un lindo día.